Mi esposa me confesó su infidelidad con una sonrisa. Y no sabía qué. Ya era demasiado tarde, ella pensó que lo tenía todo bajo control. Hasta que descubrió que él. Dicen que las traiciones verdaderas no vienen con gritos, sino con sonrisas. Aquella mañana, cuando la niebla aún rozaba los cristales y el aroma del café se confundía con la humedad del amanecer, mi mundo se rompió, sin ruido. Mi esposa, mi cómplice, mi ruina, me miró a los ojos con una serenidad insultante y pronunció las palabras que sellarían su destino. No hubo drama en su voz, ni culpa. Solo un descaro seco, aprendido a fuerza de mentiras. Lo que no sabía es que ya estaba demasiado tarde. Que la partida ya no la jugaba ella. Que su amante, su gran secreto, se había convertido en la clave de su ruina. Yo solo observaba, paciente. Porque a veces, la venganza no se anuncia, se sirve lentamente, como el café que esa mañana aún humeaba entre mis dedos. Estoy harta de fingir, dijo con esa sonrisa arrogante que usaba como máscara. Quiero que lo sepas, tengo a alguien más. Hace tiempo. Giró su copa de vino con parsimonia, como si confesara una travesura banal, y añadió. Y empezará a quedarse a dormir aquí. De vez en cuando. Mis dedos se cerraron lentamente sobre la taza, sintiendo el calor filtrarse hasta los huesos. No respondí. Solo exhalé, profundo, medido. Ya lo sabía. Lo supe desde hacía semanas. Sus llegadas tardías, ese perfume nuevo que no era para mí, la forma en que su teléfono parecía un artefacto nuclear que no debía tocarse. Pero escucharla decirlo tan impunemente, como si me estuviera tendiendo una trampa, fue otra cosa. Quería provocarme. Quería una reacción. Un grito, un insulto, quizás incluso una súplica. Pero le di lo único que no esperaba, calma. Va a resultarte inútil, dije al fin, casi en un susurro, llevándome el café a los labios. Esa frase la desconcertó. Su sonrisa se congeló, apenas perceptible, y sus labios temblaron un instante antes de articular. ¿Qué demonios estás diciendo? Dejé la taza con suavidad, como si no acabara de sellar su destino. Me incliné hacia ella y la miré a los ojos. Ahí, donde antes hubo brillo, empezaba a filtrarse el miedo. Lo descubrirás, Sofía. Por primera vez en meses, dudó. Pude verlo en la forma en que su espalda se tensó, en cómo la copa tembló apenas entre sus dedos. Esperaba furia. No este silencio denso, amenazante. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó, y su voz arrastró una leve vibración de pánico. No respondí. Me recosté en la silla y la observé como un cazador contempla a su presa antes del disparo final. Disfruta esta noche, dije mientras me levantaba. Será la última en que todo parezca normal. La dejé ahí, petrificada, su mente seguramente girando en espiral, buscando sentido en mis palabras. Pero ya no había lógica que la salvara. Desde que empecé a sospechar, me dediqué a observar. Sin confrontaciones. Solo paciencia. Rutina tras rutina. Cámara tras cámara. Una vez incluso la seguí. Su increíble amante, ese tal Jorge, un pobre diablo con ínfulas de conquistador, no tenía idea de que ya estaba marcado. Descubrí su lugar de trabajo en un polígono industrial de Santa Lucia. Investigando más a fondo, hallé antecedentes por estafas menores, deudas que no podía pagar y algo aún más útil, sus informes médicos. Fue ahí donde encontré el ángulo perfecto. Esa noche, fingí acostarme temprano. La escuché deslizarse fuera del dormitorio, retocarse el maquillaje en el baño, enviar un mensaje, ya está en camino. Desde la aplicación en mi móvil, observé cómo aquel idiota entraba por la puerta trasera con aire triunfal, confiado, casi celebrando su osadía. Los dejé creer que ganaban. Y entonces, envié el correo. 22 minutos después, las sirenas rasgaron el silencio. Sofía apenas alcanzó a levantarse de la silla. La puerta se abrió de golpe con un estruendo que sacudió toda la casa. Oficiales armados irrumpieron. Jorge se quedó pálido, convertido en un espectro de sí mismo. ¿Pero qué demonios pasa? Chilló, Sofía, atrapada entre la incredulidad y el pánico. Uno de los agentes empujó a Jorge contra la pared con brusquedad. El golpe resonó por la casa como un disparo amortiguado. Jorge, queda arrestado por fraude,
apropiación indebida y suplantación de identidad. Tiene derecho a guardar silencio. Descendí por las escaleras con calma medida, pisada tras pisada, como si cada peldaño sellara un destino. Sofía se volvió hacia mí. Su rostro, que horas antes estaba adornado con soberbia, ahora era una máscara de espanto. «Fuiste tú», susurró con los labios rotos por el miedo. Sonreí apenas, con una serenidad cruel. ¿De verdad pensaste que iba a mirar hacia otro lado? Intentó abalanzarse sobre mí, pero un agente la detuvo con firmeza, sujetándola del brazo. «Cuidado», le advertí en un tono helado. «Aún eres mi esposa ante la ley. Pero cuando acabe contigo, no te quedará ni ese título». Sofía titubeó, sus piernas parecían de cristal. Observó impotente cómo Jorge era esposado y arrastrado hacia la salida, protestando en vano mientras los policías recitaban sus derechos. Cada palabra era un clavo más en su caída. Su rostro oscilaba entre el horror y la furia. Un animal herido que apenas comprende que la jaula ya está cerrada. «¿Qué hiciste?», escupió, la voz trémula, intentando recuperar el control. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Solo permití que la ley hiciera lo suyo. Te sugiero que tomes asiento, Sofía. Tu mundo está a punto de colapsar. Ella no se movió. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Crees que esto es una victoria? Ese imbécil estará libre antes de que amanezca. Solté una risa breve, seca, como quien se cansa de explicar lo obvio a un niño. Sigues sin entender. No se trataba de atraparlos en la cama, sino de destruir lo que construyeron a mis espaldas. Y créeme, hice los deberes. Sus labios temblaron. Su máscara empezaba a agrietarse. Saqué mi teléfono. Deslicé el dedo por la pantalla hasta abrir un archivo. Déjame darte el panorama completo. Tu amante no es solo un tramposo ordinario. Es un delincuente. Estafas financieras, identidades robadas, deudas que no podría pagar ni en 10 vidas. Y mira esto, mi dedo se detuvo en una carpeta, solicitudes en foros de contenido restringido. Con menores. Sofía se quedó helada. Eso es mentira, murmuró. Pero su voz carecía de convicción. Giré la pantalla. La obligué a ver, capturas, registros de chats, transacciones con nombres falsos, todo apuntando al mismo lugar, Jorge. Dime, Sofía, hablé despacio, dejando que cada palabra calara hondo, ¿qué crees que dirá el juez cuando descubra que trajiste a este hombre a nuestra casa? Que lo presentaste como amigo a nuestros vecinos. Que lo dejaste estar cerca de sus hijos. Sus manos comenzaron a temblar de forma visible. Trató de responder, pero solo logró murmullos rotos. No sabía qué, balbuceó. Y aún no sabes la mitad, la interrumpí. Porque no solo vas a hundirte moralmente. También vas a caer con él en la ruina. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Saqué otro archivo. Te sugiero que revises tus cuentas bancarias. Su reacción fue inmediata, sacó su móvil con dedos temblorosos, su rostro palideciendo más con cada toque en la pantalla. Esto no puede ser, están vacías. Me encogí de hombros con fingida indiferencia. ¿Recuerdas esa cuenta conjunta que creías demasiado irrelevante para vigilar? Bueno, me encargué de monitorearla cada día. Cada flor, cada hotel, cada maldito centavo que malgastaste en tu aventura, lo rastreé. Y cuando presenté la solicitud de divorcio esta mañana, aseguré que tú no te llevaras nada. Su rostro se desfiguró de incredulidad. Lo revisó de nuevo, una y otra vez, como si pudiera borrar la realidad solo con insistencia. Mientes, susurró, con la voz reducida a cenizas. Compruébalo tú misma. Y por cierto, la casa también es, Sofía. Firmaste ese acuerdo prenupcial que tanto despreciabas, ¿lo recuerdas? Sofía me miró como si recién ahora entendiera el calibre del enemigo que tenía enfrente. Ya no había altivez en su mirada. Solo un pozo oscuro de miedo. Eres un maldito. No. No puedes hacer esto, gimió, la desesperación quebrándole la voz. Me acerqué, hasta que solo una respiración nos separaba. Ya lo hice. Las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas, lentas, pesadas.
Toda la seguridad con la que había tratado de humillarme esa mañana se disolvía en sal y vergüenza. Ya no tenía amante. Ni dinero. Ni refugio. Pronto tampoco tendría nombre. Pero esto aún no había terminado. Ahora, Sofía, dije mientras retrocedía un par de pasos, me encantaría quedarme a contemplar cómo te desmoronas, pero tengo asuntos más interesantes que atender. Tú, en cambio, cuentas con unas 24 horas antes de que comience la verdadera función. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, rabiosa, como si pudiera borrar el derrumbe con un gesto. ¿Qué quieres decir con eso? Respondí con una sonrisa envenenada. Digamos que, estás a punto de alcanzar cierta notoriedad. El teléfono en su bolsillo comenzó a vibrar de manera frenética. Frunció el ceño. Lo sacó. Al desbloquearlo, sus ojos se abrieron con el horror del que observa su vida desmoronarse a través de una pantalla. Notificaciones sin fin. Capturas de su infidelidad recorriendo chats de familia y amigos. El informe policial detallando los cargos contra Jorge. Una copia filtrada del contrato de matrimonio abierto que intentó imponerme, convertido en meme. Su mundo, reducido a una broma viral. Su respiración se aceleró, una mezcla de pánico y desesperación. Tú enviaste esto a todos, balbuceó, con la voz hecha trizas. No solo a ellos, respondí, abriendo la puerta. A tus padres. A tus amigas. A los vecinos. Incluso a ese instructor de yoga por el que babeabas. Prepárate para hacer el chisme de la década. Y sin añadir más, salí. La dejé de pie, atrapada en el epicentro de su propia catástrofe, los cimientos de su vanidad derrumbándose sin que pudiera salvarse ni un poco. A la mañana siguiente, su mundo era irreconocible. Sofía, que hasta hacía poco caminaba con la seguridad de una reina sin corona, se convirtió en paria. Las pruebas de su aventura, las humillaciones privadas ahora públicas, el desprecio de quienes antes la rodeaban, todo se apilaba como piedras sobre su espalda. Amigos desaparecidos. Familia que la evitaba. Colegas que fingían no verla. Y su jefe, por supuesto, no necesitó excusas, el correo con el despido llevaba como asunto incompatibilidad reputacional. Y por si fuera poco, a Jorge le negaron la fianza. Ningún juez quiere cargar con el escándalo de liberar a un tipo así. Los papeles del divorcio fueron entregados al día siguiente. 30 días para salir de mi casa. Yo, mientras tanto, florecía. Sofía mejor. Respiraba más hondo. Había recuperado algo que ella nunca entendió, paz. Pero esa paz no duró. Esa noche, recibí su llamada. Su voz temblaba, distorsionada por el llanto. Por favor, tenemos que hablar. Sollozaba al otro lado, como si la desesperación pudiera colarse por la línea telefónica y convencerme. Lo siento, gimió. Me equivoqué. No tengo a dónde ir. La dejé hablar. Dejé que se vaciara. Y cuando ya no le quedaban lágrimas, respondí con la voz más plana que pude conjurar. No es mi problema. Y colgué. Los mensajes llegaron después. 12. 17. 23. Los ignoré todos. Esa fue su elección. Su abismo. Y ella misma había saltado. El último intento llegó al final de esa semana. Apareció en mi puerta como un espectro, el maquillaje corrido, la ropa arrugada, los ojos apagados. Ni rastro de aquella mujer que se creía intocable. Por favor, susurró. Necesito tu ayuda. No tengo a nadie más. La observé sin decir nada. Tomándome el tiempo de contemplar su decadencia. Su vulnerabilidad no me conmovía. Era teatral. Vacía. ¿Y tu amante de años, dónde quedó? Pregunté con una mueca burlona. Ella bajó la mirada. No responde, está todo terminado. Solté una carcajada seca. ¡Qué ironía! Yo tampoco respondo. Y cerré la puerta. No gritó. No golpeó. Solo se derrumbó, como un castillo de cartas que se rinde al viento. Pero para mí, ya no existía. Lo que alguna vez fue, Sofía había muerto el día que me desafió con esa sonrisa. Lo que quedaba era solo la consecuencia. Creí que había ganado. Que,
Tras su caída pública, el escándalo, la humillación, el despido, y la ruina de Jorge, todo había terminado. Me equivoqué. Semanas después, justo cuando el silencio en casa comenzaba a parecerme medicinal, llegó la tormenta final, una citación judicial. Sofía me estaba demandando. La razón. Daño emocional, exposición sin consentimiento, y atentado contra su dignidad. Se presentó con un abogado de sonrisa afilada y ojos sin alma, y una expresión de víctima que, si no fuera tan grotesca, habría resultado cómica. Y entonces ocurrió lo impensable, empezó a ganar apoyo. Alguien, quizá un amigo que aún no la había abandonado del todo, o un justiciero anónimo de redes sociales, comenzó a construir otra narrativa. Una donde yo era un psicópata obsesionado con la venganza, y Sofía, una mujer imperfecta que no merecía el castigo que recibió. Incluso el vídeo de la detención de Jorge, que alguien filtró, circulaba ahora como supuesta prueba de que todo fue orquestado por mí. Lo que era justo empezaba a parecer otra cosa. La historia aún no había terminado. Al principio, no lo vi venir. El cambio fue sutil, como una herida que se infecta en silencio. Las llamadas dejaron de llegar. Contratos que ya estaban firmados fueron revocados sin explicación. Mis socios comenzaron a desaparecer de las reuniones como sombras sin rostro. Lo que no había logrado el escándalo inicial, lo consiguió una nueva narrativa, la del verdugo misógino, que había arruinado la vida de una pobre mujer inestable. Y, Sofía, ahora era mártir. Portadora de desgracia con cara de inocente. En cada rincón de la red, surgían voces que coreaban su nombre como si se tratara de una causa: almohadilla, Sofía no está sola, almohadilla la otra versión, almohadilla víctima del sistema. Parecía que la historia se estaba reescribiendo sin mí. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que yo nunca dejé de observar. Desde mucho antes de que su traición estallara, ya había comenzado a protegerme. Una microcámara, instalada en su coche bajo la excusa de la seguridad, había captado meses de sus conversaciones. En ellas no solo se reía de mí con su amante, sino que hablaba con absoluta conciencia de sus crímenes, de cómo lo había ayudado a escapar de otros cargos en el pasado. Encubrimiento. Extorsión. Falsificación. No lo decía con culpa. Lo decía con orgullo. Durante un tiempo, guardé ese material. No por miedo. Por estrategia. Ahora, sin embargo, era hora de usar cada carta. Contraté a un experto en recuperación digital. Saqué cada archivo borrado, cada conversación eliminada. Fui más allá, contraté a un detective para investigar al abogado de Sofía. Lo que encontró no era prueba directa, pero sí lo suficiente como para debilitar su credibilidad en el estrado. Una semana antes del juicio, solicité una cita con la fiscal. Le entregué una carpeta con todo: grabaciones, pruebas técnicas, conexiones legales dudosas. El silencio que siguió a mi exposición fue casi musical. La fiscal me miró como si acabara de confesar un crimen brillante. Y tal vez sí lo hice, pero dentro de los márgenes de la ley. El juez suspendió el caso hasta nuevo aviso. Pero yo quería algo más, quería cerrar el círculo. No con odio. Con precisión. La cité en una cafetería cerca del puerto. Un lugar abierto, neutral, discreto pero con vigilancia evidente. Ella aceptó con rapidez, convencida de que iba a rogarle por paz, o tal vez a rendirme con una propuesta de arreglo. Cuando llegó, llevaba gafas oscuras y un gesto ensayado. ¿Vienes a retractarte?, preguntó apenas se sentó. No exactamente, respondí, dejando un pequeño pendrive sobre la mesa. ¿Y esto? ¿Tu salvación o tu sentencia? Rió. Una risa hueca, fingida. Sigues con tus juegos. No, Sofía. Esto no es un juego. Esto es cada palabra tuya que puede llevarte a prisión. Conversaciones donde reconoces que sabías lo que Jorge hacía. Donde celebras haber destruido pruebas. Donde amenazas con hacerme pagar. Y más importante aún, tu voz. Tus palabras. Tu verdad, sin filtro. Su rostro cambió. No tienes derecho. Tengo pruebas. Y eso, legalmente, vale más que cualquier hashtag. Le ofrecí una última opción. Desaparece. De mi vida. De las redes.
de esta narrativa falsa. O este material será entregado a la prensa y al juzgado. Y entonces sí, nadie podrá rescatarte. No dijo nada. Solo se levantó, con las manos rígidas, como si el aire le pesara. No volvió la vista atrás. 15 días después, recibí una llamada de la fiscalía. Sofía había desaparecido. Había cruzado las fronteras del Estado, rompiendo las condiciones que le habían sido impuestas al inicio del caso. El efecto fue inmediato, orden de arresto. Jorge fue sentenciado a 18 años sin posibilidad de apelación. Y, Sofía, ya no era mártir. Era prófuga. Y ahora, cómplice formal de múltiples delitos federales. El juicio en mi contra fue archivado. La fiscalía me pidió disculpas en nombre del sistema. Pero lo más irónico no fue ganar. Fue lo que vino después. Fui contactado por una organización nacional contra delitos digitales. Me ofrecieron trabajar con ellos como consultor de seguridad. Quien había sido víctima, convertido en ejecutor. Quien fue traicionado, ahora usaba ese dolor como combustible para proteger a otros. Así que, si alguien pensó que la historia terminó con una mujer llorando frente a una puerta cerrada, estaba equivocado. Eso fue apenas el primer acto. Ahora, Sofía duerme bajo llave. Jorge está olvidado. Y yo, estoy exactamente donde quería estar, libre, fuerte, y más peligroso que nunca. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero este hombre, la cocinó a fuego lento, con paciencia quirúrgica, y la sirvió en bandeja de acero. ¿Hizo justicia, o cruzó la línea hacia la destrucción sistemática? Tal vez ambas cosas. ¿Y tú, qué habrías hecho? Si te atrapó esta historia, dale like, compártela y suscríbete. Porque hay más, mucho más. Y lo sabes.